Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches también a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a ver un tema hoy que está basado en el capítulo 12 del libro del Evangelio según el Espiritismo, con un enfoque diferente. El capítulo se llama Amad a los enemigos, pero hoy vamos a ver un enfoque, esta misma charla, con un tema si debemos ayudar a nuestros enemigos. Entonces, vamos a ir empezando. Una de las máximas que nos dejó nuestro Maestro Jesús nos dice en el libro del Evangelio: si el amor al prójimo es el principio de la caridad, amar a los enemigos es su aplicación más sublime, porque esa virtud es una de las más grandes victorias obtenidas contra el orgullo y el egoísmo. El orgullo y el egoísmo, como lo hemos venido viendo a través de toda la enseñanza espírita, son las dos grandes llagas que aún azotan a la humanidad, puesto que no nos permiten ser caritativos con nuestro prójimo, que no nos permiten a nosotros mismos poder ser lo más sublime, poder tener una elevación. Entonces, hoy día pues no vamos a hablar solamente de un perdón, vamos a también a entender cómo funciona el mecanismo de poder tener compasión por el enemigo y cómo vamos a nosotros a poder definir ese apoyo, esa ayuda. Entonces, aquí nos dice: amar a los enemigos es su aplicación más sublime. Pero también nos podemos preguntar, o sea, ¿cómo de fácil puede parecer amar a un enemigo? Y cuán difícil puede ser realmente hacer eso. Entonces, para ilustrar esto un poquito, vamos a ver una historia. Vamos a ver el caso de Vicente. Vicente fue un espíritu que desencarnó y se encontró con André Luis. André Luis es el protagonista de las películas y de las historias de No Solar, de Nuestro Hogar. Y pues aquí vemos cómo André Luis estaba recién llegado a la colonia de Nuestro Hogar y se encuentra con Vicente. Vicente también es ya un espíritu que también en vida fue médico. Entonces es un colega de André Luis. Y al verlo, André Luis aún está con el orgullo herido porque ha vuelto de la misión de la Tierra y ha visto cómo su esposa está ya casada con otra persona. Y él le dice, o sea, tengo este sentimiento, tengo ese sufrimiento por ver a mi pareja con otra nueva pareja. Entonces Vicente lo escucha en silencio, sonríe y le dice: usted fue muy feliz. En mi caso, la cosa fue mucho peor. Le dice, Vicente le confiesa que en su propia historia tenía un hogar idílico, tenía una esposa amorosa llamada Rosalinda y tenía 2 hijos. En determinado tiempo, su hermano, Eleuterio, se mudó cerca de la casa donde ellos vivían y entró a su hogar, a su intimidad, con absoluta confianza. Con el tiempo, Rosalinda y Eleuterio se enamoraron en secreto. Y para evitar el escándalo social, que en esa época era un divorcio, Eleuterio tramó un plan perverso. Utilizando los conocimientos del laboratorio de Vicente, introdujeron un cultivo de microbios destructores en una pequeña herida que Vicente tenía en la fosa nasal mientras dormía. En pocas horas Vicente murió de septicemia, víctima del asesinato ejecutado por su propia esposa y por su hermano. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo continúa la historia. André Luis, aterrado y lleno de indignación humana, le pregunta a Vicente: ¿y la justicia? A lo que Vicente nos da la clave que vamos a tener en esta conferencia. Sin un rastro de odio en el semblante, con una mirada serena y lúcida, Vicente le responde: todo viene a su tiempo. Primero la simiente, después los frutos. Y también añade que lejos de buscar venganza o desear el mal, su prioridad absoluta ahora era atender las necesidades esenciales, auxiliando a aquellos seres amados, incluyendo a sus ofensores, que aún permanecen en la esfera terrestre, porque ha comprendido que el mal simplemente es el resultado de la ignorancia. Entonces, Vicente no llegó acá a esta iluminación o a este entendimiento, pues, de haber desencarnado y haberse iluminado.
o haber tenido esta bondad tan sublime. En la película podemos ver algo que sucedió muy puntual cuando Octavio, en una parte de la película, comienza a provocarlo, comienza a colocar allí todo ese sentimiento de maldad, de malevolencia que traía Octavio por haber fracasado en sus pruebas. ¿Y qué es lo que hace qué es lo que le sucede a Vicente cuando se entera de este plan? Automáticamente su vibración baja, comienza todas las turbaciones en su mente. ¿Y qué pasa con él? Comienza a entrar en un espacio de turbación, comienza a entrar en un umbral denso, y él no se está yendo a un lugar o no se le está enviando, su propia mente está creando sintonías que lo que atraen es a espíritus obsesores, a espíritus perturbadores que lo comienzan a, de cierta forma, atacar, lo comienzan a hacerle sentir todo lo que de pronto estaban ellos sintiendo en ese momento. Entonces, entender que en este punto las enseñanzas que nos da Vicente, antes de proseguir con otras historias. Y él nos dice, para nosotros actualmente, amigo mío, nos comenta en los mensajeros, el mal es simplemente el resultado de la ignorancia y nada más. Atendamos pues nuestras necesidades esenciales, auxiliando a nuestros seres amados que aún permanecen a la distancia en los círculos terrestres. Entonces, ¿cuál es la gran victoria en este caso que Vicente nos viene a demostrar con esta historia? Cómo él, a pesar de haber sido ejecutado por su propio hermano y por su pareja, por su esposa, por su compañera de vida, con quienes antes por más de 20 años habían trabajado, habían estado haciendo labores a diarios y habían tenido pues un hogar idílico, como lo dice acá la lectura, ellos planean un asesinato en su contra para evitar un escándalo de un divorcio. O sea, qué tan sencillo pudo haber sido separarse en buenos términos y qué tal prueba tuvo que haber sido para él enterarse de eso y aún más, o sea, qué mérito o qué gran mérito tiene él por haber podido superar esta situación y haberse podido entregar al servicio, haberse podido entregar a poder acompañar a sus ejecutores ahora desde otro espacio y deseándoles todo el bien posible, acompañándolos. Entonces, claro, o sea, esto puede sonar de pronto muy poético o... Adelante. Ahí. Bueno, como les decía, o sea, esto puede sonar pues muy poético, ¿no? O sea, o muy inalcanzable. Buenas noches. Buenas noches. La situación es clara, o sea, y la forma de alcanzarlo la vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿qué nos viene a enseñar el Maestro Jesús? Este sacrificio, o sea, es algo que nos va a iluminar a nosotros, que nos va a permitir alcanzar una grandeza interna para poder nosotros también elevarnos, como también lo decía Milagros en la semana pasada, o sea, cuántas veces el Altísimo, cuántas veces Dios no perdona nuestros errores. Entonces, aprendamos también nosotros a perdonar y a ser benevolentes también con los errores de los demás. ¿Es posible amar a quien nos hace daño sin caer en la hipocresía? ¿Es posible que nosotros podamos amar sinceramente a esa persona que nos hace daño? ¿Es posible amar a ese ejecutor que planeó contra nosotros? ¿Es posible que nosotros podamos convivir en armonía con alguien con quien no tenemos una sintonía? Es difícil, pero además, ¿qué nos dice el Evangelio? Amar a los enemigos no es sentir por ellos, es no sentir por ellos ni odio, ni rencor, ni deseos de venganza. Es perdonarles sin segundas intenciones y incondicionalmente el mal que nos hacen. Es tenderle una mano caritativa en caso de necesidad. Es, en definitiva, retribuirles el mal con el bien sin intención de humillarlos. Entonces, qué importante es nosotros poder reflexionar en esta nueva forma de amar a la luz del espiritismo. O sea,
A la luz de los hombres, el amar o el amor es un amor filial o es un amor de pareja, pero si nosotros nos elevamos un poco más y podemos entender este nuevo concepto de amor, sobre todo para con el enemigo, porque amar a quien nos ama es muy fácil, o sea, amar a quien nos hace el bien es muy fácil, amar con quien nos las llevamos bien es demasiado fácil para ser meritorio en este caso. Entonces, la gran prueba de nosotros está en amar a esa persona que no nos agrada, amar a esa persona que nos ha hecho daño, amar a esa persona que ha luchado o con quien hemos luchado, o sea, diferentes tipos de batallas. Entonces, aquí este concepto nos da la clave. Amar al enemigo es no sentir por ellos ni odio, ni rencor, ni deseos de venganza. Es perdonar sin segundas intenciones e incondicionalmente. Hay una frase que me gusta mucho de un autor que escucho mucho y es que solamente lo imperdonable merece ser perdonado. Porque lo que es perdonable, asumimos que lo vamos a perdonar. O sea, pedir perdón porque llegué tarde a un punto, de cierta forma, asumimos que la otra persona nos va a disculpar por eso. Pero ¿qué pasa cuando hacemos algo o cuando nos hacen algo que para las luces de los hombres o para la mirada cortoplacista de nosotros en este mundo es imperdonable? O sea, ¿cómo nosotros poder convivir con eso? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver ese amor tan grande y ese amor pues que Jesús también nos vino a entregar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ponle otra mejilla. El buen samaritano, cómo ayuda sin esperar nada a cambio. Entonces, esto es, o sea, podemos en dado caso confundir el amor con amistad o con ternura, pero es muy distinto. Es muy distinto amar en el sentido benevolente de la palabra con respeto, que sentir amistad, que sentir ternura, que sentir cariño, que sentir admiración o que sentir una afinidad con otra persona. Entonces, cuando estamos con alguien que de cierta forma hemos tenido dificultades o hemos tenido enemistad en otras vidas, nuestros propios fluidos, o sea, nuestro magnetismo nos va a repeler. O sea, no nos vamos a agradar ni estar en el mismo entorno, o sea, va a ser difícil una convivencia. Pero aún así, ahí está nuestra prueba y nuestro mérito en poder sobreponernos a esas sensaciones y poder con ello, poder establecer un espacio de armonía y de respeto. Entonces, si es posible amar a alguien que nos ha hecho daño sin caer en la hipocresía, pues sí, sí es posible, primero respetando, siendo benevolente, y luego pues vamos a poder crear nuevos vínculos, ¿sí? Primeramente pues vamos a ir haciendo eso. Entonces, otra pregunta que también podemos tener muy en cuenta. ¿Qué ganamos nosotros espiritualmente al ayudar a quien no se lo merece? Porque podemos decir, el enemigo no merece mi ayuda, o sea, ¿por qué lo voy a ayudar yo? O sea, y precisamente yo, que él es mi enemigo, o sea, ¿qué gano yo con eso? ¿Qué nos dice en el Evangelio? Mas en cuanto a vosotros, amad a vuestros enemigos, haced el bien a todos y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será muy grande. Entonces, ¿qué puede ser grande para nosotros? Dinero, valor, casas, terrenos. ¿Qué puede ser grande? Es una gran pregunta. Sembrar un espíritu, cultivar nuestro espíritu, o sea, cultivar nuestra espiritualidad. Entonces, o sea, también eso es algo de grandeza. Y en este sentido de la respuesta, eso es a la recompensa que estamos nosotros llamados. No estamos llamados aquí, pues, a tener a decir orgullosamente, yo te perdono, o sea, o sí, voy, yo te ayudo, y, o sea, y tengo esa soberbia por creer que ahora sí yo estoy en la posición de ayudar a ese enemigo. O sea, realmente no, o sea, nosotros, pues, nuestra recompensa será muy grande. Vamos a ser hijos del Altísimo. O sea, que es bueno aún con los ingratos y los malvados. Nos dice acá la respuesta. Entonces, ¿qué ganamos? Pues vamos a ganar el socorro divino.
vamos a ser amparados pues por el bien que hayamos hecho. Ese va a ser nuestro gran abogado por la eternidad. Vamos a ganar todo el bien. Hay muchas historias, por ejemplo, me agrada también mucho la historia de Facundo Cabral, y él la suele contar mucho en sus charlas, y él decía, cuando era joven, cuando era niño, era bastante atormentado por el padre que no tuvo presente. Y él decía, inclusive lo llevaron hasta el psicólogo, y el psicólogo le dijo, pues, señora, a su hijo, o sea, internelo, su hijo está mal. Y le dice, ¿pero por qué? O sea, le dice la respuesta que le preguntó, ¿cuál es tu más grande sueño? Matar a mi padre. Ese es tu sueño, sí. Y después quedarme, después morir mientras esté durmiendo. Que ese era su único sueño, ese era su objetivo de vida. ¿Por qué? Por su padre, pues de pronto al no haber estado, fallecieron 4 hijos, o sea, fallecieron 4 hermanos. Podríamos decir que ciertamente es justificable su enojo hacia su padre. Pero entendiendo un poco más, pues vamos a ir viendo que no es tan así. Y ya grande, ya una vez alcanzada cierta madurez, cierto nivel de conciencia espiritual, él se encuentra con su padre en una noche, terminando un concierto, y él dice, o sea, lo vio y era tal cual la foto que tenía su mamá guardada, pero así, con el cabello blanco. Y él recordaba las palabras de su madre cuando le decía, tú que caminas tanto, Facundo, algún día te vas a encontrar con tu padre. Y cuando llegue ese día, te ordeno, 1, que le des un abrazo. 2, que no lo juzgues, porque ese hombre fue el que más amó, el que más ama, el que más amará a tu madre. Y 3, a él le debes la mitad de todo el mundo. Le debes la mitad del Nilo, la mitad de Borges, la mitad de Chabuca, la mitad, porque él era un gran lector. Entonces a él le encantaban los libros, a Facundo. Y cuando él lo vio enfrente, se le olvidó todo. Se le olvidó sus meditaciones, sus viajes, toda la espiritualidad que había cosechado junto a la Madre María Teresa. Y lo primero que vino fue todo ese remordimiento que él guardaba dentro de sí. Y a los segundos, nuevamente, de verlo y sentir todo eso, él va, se acerca, le da el abrazo y le dijo, ¿sabes qué? Estoy complacido conmigo mismo. Primero, porque eras el último enemigo que me quedaba. Eras la última persona con la cual yo tenía rencor y odio. Y hoy me doy cuenta de que lo he superado. Hoy me doy cuenta de que ya estoy en paz. Entonces, ver cómo nosotros somos los que vamos creciendo cuando decidimos hacer el bien. Nosotros somos quienes nos vamos elevando, quienes vamos pudiendo sublimar nuestros sentimientos de maldad, de odio y de rencor hacia los demás. Entonces, a nosotros perdonar cualquier ofensa, herida o daño, pues también estamos siendo beneficiados nosotros, porque nos elevamos. Podemos dejar atrás eso que pasó y que nos ha hecho daño. Entonces, ¿por qué la venganza física perpetúa nuestra ruina en el más allá? Si nosotros decidimos vengarnos o no prestar el apoyo a ese enemigo que nos está pidiendo ayuda, ¿qué es lo que nosotros estamos cosechando? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? La sangre alimenta el odio, incluso más allá de la tumba. Estamos ganándonos un enemigo por la eternidad. Si nosotros pues no ponemos también de nuestra parte en práctica la caridad, esa persona con quien hoy tenemos una dificultad y que decimos por estar físicamente alejados no puede hacer nada con nosotros, en el plano espiritual esas barreras de distancia pues se eliminan y podemos vivir 24/7 con nuestro enemigo ahí atrás de nosotros. Entonces, no hay corazón tan perverso que aún sin saberlo no se conmueva ante una buena acción. Con el buen proceder se quita, por lo menos todo pretexto para las represalias. Y de un enemigo se puede hacer un amigo antes y después de la muerte. Entonces este es el caso, por ejemplo, que le pasó a Divaldo. Divaldo Franco tenía un obsesor que desde niño lo seguía, lo atormentaba, lo perseguía, le hacía pues su vida de pronto un poco más difícil. Y no fue hasta sino que Divaldo tuvo la oportunidad para poder devolverle todo ese bien, todo el bien que él quería, todo lo bueno
que el otro le estaba haciendo maldades y él tuvo una gran oportunidad para hacer un bien. Y así fue que este espíritu obsesor lo dejó ir en paz en su camino. No lo perdonó, porque como dice en la película, un perdón verdadero puede durar muchas vidas. Y eso es cierto, o sea, muchas veces pueden haber heridas tan profundas que no alcanza una vida para poder estar en paz con la persona que se hirió o con la que nos hirió. Pero entonces también entender que mientras más tiempo carguemos con ese resentir, más tiempo puede pasar, o sea, todo el malestar, toda la incomodidad. Entonces, pues también entendamos que nosotros podemos aquí en esta vida resarcir, perdonar, expiar, mejorar todas nuestras relaciones y que con eso pues nos vamos a ganar un amigo o al menos vamos a no tener un enemigo para empezar, que es algo bastante mejor ya. Entonces, ¿cómo podemos desarmar a los espíritus también que nos persiguen en la sombra? O sea, este es un caso también que si nosotros estamos pues en esta vida siendo más conscientes, estamos haciendo las cosas bien, pero igual sentimos que nos pasan cosas malas, igual decimos, no, pues la vida la tiene conmigo, la tiene agarrada, no me salen las cosas, por más que hago el bien, a mi vecino que hace tanto mal le va mejor, o sea, ¿por qué? O sea, entendamos que no es de pronto solo de esta vida. Y también veamos qué es lo que nos dice el Evangelio. Los dioses infernales han sucedido... A los dioses infernales los han sucedido los demonios. El espiritismo viene a probar que esos demonios no son sino las almas de hombres perversos, que nadie consigue apaciguarlos, a no ser con el sacrificio de su odio, es decir, mediante la caridad. Que la caridad no tiene solo por efecto impedir que hagan el mal, sino conducirlos nuevamente al camino del bien, con lo cual contribuyen a su salvación. ¿Qué queremos decir acá con todo esto? Pues tenemos que también comenzar a derribar esos mitos de la Biblia, o sea, de las religiones así tan estructuradas, que llamaban los demonios o los dioses infernales. O sea, no son más que espíritus sufrientes, no son más que hombres ignorantes, o sea, que de cierta forma tienen más ignorancia que maldad dentro de su mente. Entonces, es comenzar a verlo como lo que son, o sea, nuestros hermanos que están allí también luchando sus propias batallas, ¿sí? Y entender que si nosotros también ya somos un espíritu más consciente, vamos a también poder nosotros estar en paz en medio de cualquier turbación que se nos presente. Si nosotros también podemos mantener nuestra propia vibración, si nosotros mantenemos nuestra energía, nuestra conciencia enfocada, centrada e iluminada, por más espíritus que vayan alrededor, no nos van a poder atormentar o no nos van a poder hacer un cambio en nuestra mente, o sea, porque nosotros vamos a estar básicamente blindados por también toda una energía que los repele, a ellos. Entonces, bueno, es importante también entender eso, o sea, no hay demonios afuera, no hay dioses infernales afuera, hay espíritus que de cierta forma están perturbados, están inconscientes en el mal. Entonces, también comenzar a verlos como lo que son. Eso, espíritus. Otra pregunta que también nos podemos hacer acá es si es debilidad o es verdadero coraje no devolver el golpe recibido. Esto cuando Jesús nos dice, o sea, ponle otra mejilla. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la espiritualidad? Al decir que presentemos la otra mejilla cuando nos golpean, quiso decir de otra forma que no hay que retribuir el mal con mal, que es más glorioso para él ser golpeado que golpear, y soportar con paciencia una injusticia que cometerla él mismo. Entonces, los espíritus, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Pues que nosotros no tenemos que hacer por impacientes, o sea, cometer algo que no va en nuestra propia beneficio o en el beneficio de la sociedad, o sea, que no porque yo veo una injusticia, yo voy a cometer otra más grande porque se está haciendo injusto, o sea, no, como la oración de San Francisco de Asís, que nos decía, haz de mí, Señor, un instrumento de paz, que donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia yo ponga unión,
Donde haya error, yo ponga bondad. Donde haya duda, yo ponga la fe. Donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas, yo ponga luz. Donde haya tristeza, yo ponga alegría. Entonces, que no busque tanto yo ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando es como se recibe. Olvidando cómo se encuentra. Perdonando como se es perdonado. Y muriendo como se resucita la vida eterna. Esa es la oración de San Francisco de Asís, es muy bonita. O sea, se han hecho muchas canciones también, solamente esta oración. Entonces aquí es donde lo vemos, o sea, donde haya ofensa, que ponga yo perdón. No es que donde haya ofensa yo ponga más ofensa, que yo ponga la ofensiva, que yo ponga todas mis defensas. No, poner el perdón, poner la caridad. Otra pregunta muy interesante también es, ¿cuánto nos costará ante la ley divina defender nuestro orgullo herido? Esa también es una frase que nos puede cambiar mucho, ¿sí? Y nos dice el Evangelio, por causa de una palabra que con frecuencia uno de nuestros hermanos o uno de nosotros ha dicho irreflexiblemente, o sea, que no la ha pensado, que no la ha reflexionado siquiera, vuestro orgullo se siente herido. Pensamos nosotros entonces en el remordimiento que nos asaltará por haberle quitado el esposo a una mujer, el hijo a una madre o el padre a quien servía de amparo a sus hijos. La sangre derramada no confiere más relevancia a un hecho que, en dado sea falso, caerá por su propio peso. ¿Y qué es lo que nos quiere decir acá? Pues cuando somos víctimas de un agravio, de una ofensa, ¿qué es lo que nos exige el mundo? O sea, paga, diente por diente, ojo por ojo. O sea, hay que hacer la venganza, hay que pues hacerle sufrir lo mismo que él nos ha hecho sufrir. Entonces, pensemos por un segundo, o sea, ¿cuánto puede ser nuestro remordimiento una vez en el mundo espiritual si nosotros acá, por cuestión de querer defender un orgullo, cometemos un mal más grande que el que nos puedan haber cometido? Entonces, en esto siempre nos va a invitar a la reflexión, a la caridad, a la bondad, a la tolerancia, a ser benevolentes con nuestro prójimo. Y a nosotros también no querer estar en defensa de un orgullo y pues en un honor, salvaguardar el honor, o sea, estamos todavía en una etapa muy inmadura para poder también caer en estas situaciones, ¿no? O sea, como humanidad, como civilización, pero vamos mejorando. O sea, ya no estamos de cierta forma como en unas épocas antes que el orgullo se defendía a espadas y a duelos en medio de la plaza. O sea, de cierta forma como sociedad y como civilización hemos ido mejorando un poco al menos, pero estamos mejorando. Entonces, no caer de pronto en estos errores porque pues nos puede costar muy caro llegando al reino espiritual. Y pues una pregunta para ir finalizando también este punto es, ¿cuándo reinará la paz definitiva en nuestro planeta? Cuando la caridad sea la regla de conducta de los hombres. Estos adaptarán sus actos y sus palabras a esta máxima. No hagáis al otro lo que no quisiera que os hiciesen. Entonces los hombres desaparecerán todas las causas y los hombres no conocerán otro antagonismo que la noble rivalidad del bien. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues que va a llegar un momento en el que la paz definitiva va a reinar sobre nuestro planeta. Como dice en la pregunta final del libro de los Espíritus, la tierra va a ser un paraíso cuando todos los hombres puedan practicar la caridad entre sí, la fraternidad universal. Entonces, pues esto puede parecer bastante complicado quizás de poner en práctica, pero vamos a ver unas 4 reglas o unos 4 principios que nos van a ayudar mucho a poder conseguir todo esto. Primero voy a hablarles del doctor Miguel Ángel Ruiz. ¿Quién fue él?
fue un hijo de una sanadora tradicional y curandera. Fue nieto de un chamal tolteca en México y él se decidió apartar del misticismo de sus antepasados. Él buscó el éxito a través de la ciencia materialista occidental, estudió medicina, se graduó como cirujano, ejerció la profesión junto a sus hermanos durante varios años. Tenía una vida muy acomodada, tenía prestigio social, un éxito seguro, el mundo le aplaudía. Para él en ese momento la ciencia médica lo era todo. En la década de 1970 sufrió un accidente automovilístico que partió su vida en dos. Mientras conducía cansado, se quedó dormido y se estrelló de forma brutal contra el hormigón. En ese instante, el doctor Ruiz experimentó lo que conocemos en la doctrina como una emancipación del alma o una experiencia cercana a la muerte, como lo pueden llamar también en la ciencia médica. Esta vivencia le demostró de una manera muy contundente para sí mismo que el ser humano no es solamente carne y hueso, sino un espíritu inmortal que sobrevive a la materia. Años más tarde, en 2002, sufrió un infarto masivo que dañó severamente su corazón, dejándolo con una capacidad cardíaca mínima, obligándolo a vivir casi durante una década al borde de la desencarnación. En 2010 se sometió a un trasplante de corazón de altísimo riesgo. Lejos de caer en la víctima, el doctor Ruiz utilizó este largo calvario físico para observar el desapego del cuerpo, manteniendo una serenidad y un amor por la vida que asombraron a sus propios doctores. Entonces, tras su accidente automovilístico, abandonó la práctica de la cirugía médica para dedicarse por completo a la medicina del alma. Se sumergió nuevamente en las enseñanzas de sus ancestros y combinó la neurociencia con la sabiduría tolteca. Del fruto de sus pruebas y supervivencia sintetizó un mapa para la liberación psicológica que se convirtió en un éxito mundial. Él descubrió que para perdonar y ayudar a quienes nos dañan, primero debemos romper los pactos de dolor que tenemos con nosotros mismos. Y fue así como nació el libro de los 4 acuerdos. Nos dan una clave muy bonita para cumplir la ley de amor que Jesús nos vino a entregar. Él comprendió que el mayor dolor humano no viene de las enfermedades del cuerpo, sino de los venenos emocionales que nos quedan en la mente. Entonces, vamos a ver estos 4 principios. El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras es hablar con integridad, decir solamente lo que quieres decir, evitando usar palabras que vayan en contra de ti mismo o para chismear sobre los demás. Utiliza el poder de las palabras en la dirección del amor y de la verdad. Entonces, en el libro del Espíritu vemos que la calumnia, o sea, vemos en el espiritismo que el decir, o sea, el andar contando mentiras, pues nos hace daño a nosotros. Nos vamos también haciendo cada vez más propensos a ser descubiertos, a crear toda una red de mentiras que no nos ayuda. Entonces, seamos impecables con nuestras palabras, cumplir a cabalidad con lo que decimos, tener la certeza de lo que decimos es 100% veraz y verdadero. Segundo acuerdo, no tomarse nada personal. No tomarse nada personal es nada de lo que hacen los demás es por ti. Lo que dicen los demás y hacen es una proyección de su propia realidad, su propio sueño. Cuando eres inmune a las opiniones y a los actos de los demás, dejas de ser una víctima de sufrimiento innecesario. Hay una frase muy potente que él explica en su segundo libro, y es que si alguien decide acabar con tu vida, no te lo tomes personal, no tiene que ver contigo, es esa persona la que está tomando esa acción y no tiene nada que ver contigo, puedes bien ser tú o cualquier otra persona. Entonces, no tomarse nada personal es precisamente eso, nada de lo que pasa en el mundo, nada de lo que haga mi hermano realmente tiene que ver conmigo, todo está siendo su propia lucha mental, su propio desafío, su propia historia de vida. Entonces, comprender esto nos ayuda, nos saca de ese papel de víctima, de me hicieron, me dijo, es que me pasó, es que sacar el victimismo de nuestras vidas nos hace ponernos en una posición 100% responsables de nosotros mismos y de nuestro entorno.
Entonces, tercer acuerdo, no hagas suposiciones. No hagas suposiciones, encuentra el valor necesario para preguntar y expresar lo que realmente quieres. Comunícate con los demás tan claramente como para que puedas evitar malos entendidos, tristezas y dramas. Solo con este acuerdo transformarás tu vida por completo. Y esto es totalmente cierto. O sea, ¿cuántas veces no suponemos durante nuestro día a día que yo supongo que quiso decir tal cosa? Yo supongo que anda queriendo pensando esto. Yo supongo que porque me vio así está pensando esto de mí. Entonces, no hacer suposiciones, no andarnos creando enemigos, porque la persona de afuera, el que está enfrente, también está, o sea, tiene una lucha interna de la que todos nosotros no tenemos ni idea. Entonces, no suponer nos puede cambiar el día, nos puede cambiar la vida. Totalmente de acuerdo con esta expresión. Y cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas, bajo cualquier circunstancia. Haz sencillamente lo máximo que puedas y así evitarás juzgarte a ti mismo, maltratarte y lamentarte. Como decía San Agustín, examina cada noche tu conciencia. Pregúntate si esta noche pues tengo algo que pueda mejorar el día de mañana. Pregúntate qué puedo hacer diferente mañana que tal vez hoy no hice. En qué aspectos del yo, o sea, de mi vida, de mi forma de pensar, de mi comunicación interna conmigo mismo, estoy atacándome o estoy juzgándome o estoy maltratándome. Eso también es muy importante. Yo me acuerdo que la primera vez que yo conocí este libro, estaba en un curso de desarrollo personal y me costaba mucho leer porque no tenía tiempo, tenía que estar moviendo de un lugar a otro. Y pues descargué el audiolibro y estaba escuchándolo cada que me tocaba movilizarme de un lugar a otro. Y o sea, fue un cambio total de mi forma de ver la vida cuando yo pude internalizar estos acuerdos, o sea, como algo base, como algo fundamental o un pilar en mi forma de ser. Y me acuerdo que la que más me cambió fue esta, o sea, haz lo máximo que puedas. Para mí eso es básicamente una forma de vida hoy en día. O sea, para mí hacer, o sea, lo máximo, o sea, hasta que no des tu última gota de esfuerzo, o sea, no des por concluido nada. Entonces, eso para mí es una gran experiencia, haber conocido estos principios, estas leyes. Y bueno, o sea, podemos entender que esto es difícil quizás de aplicarlo, pero vamos a ver casos en la historia cómo sí se puede aplicar, cómo sí, o sea, han venido personas ilustres a dar riendas de estos acuerdos. Y vamos a ver quién puede identificar alguno. Nos dice la frase, nos dejó esta frase, este personaje. La mejor venganza es no pertenecer a quien te causó el daño. Eso nos dice esta persona y vemos por qué lo dijo. Siendo emperador de Roma, tenía el poder absoluto de destruir a cualquier enemigo con un solo dedo. Enfrentó traiciones dolorosas, incluyendo la de su general más cercano y amigo, quien intentó darle un golpe de estado y robarle el trono mientras el emperador luchaba enfrente de una batalla. Esta va a estar un poquito difícil, pues ya le voy a revelar quién era. Ese era Marco Aurelio. Es un personaje de la historia romana y pues él es un estoico o es un pensador, un filósofo, y en su libro Meditaciones, que es un libro que también está, o sea, que nos ofrece mucha de su filosofía interna, él nos comparte, ¿no? O sea, al enterarse de esta traición, en lugar de reaccionar con furia, con una furia típica de los emperadores, él vio la situación como una prueba para su propia alma. Manifestó públicamente que su mayor deseo era perdonar a Casio y restaurar así su amistad. Cuando Casio fue asesinado por sus propios soldados, el emperador lloró porque le habían quitado la oportunidad de perdonar activamente a su enemigo. Escribió en sus famosas meditaciones en las trincheras de guerra, recordándose a sí mismo que los hombres que hacen el mal son solo personas ignorantes que han perdido el rumbo. Entonces, ¿qué podemos entender de pronto viendo los 4 acuerdos y qué ha hecho este señor? O sea, no hizo suposiciones. A pesar de que pues vio la traición de un hermano, pudo también comenzar a ver
Y a pesar de que vivía rodeado de intrigas, de chismes, de conspiraciones, senadores, palacios, algo como el Congreso o algo así, o sea, él, ok, o sea, su centro era una mentalidad casi imperturbable, la que él tenía. Para poder llegar a una realización como esta, pues ha tenido que tener una mentalidad, una espiritualidad, una conciencia muy elevada. Veamos otro caso. Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Ojo por ojo, y solo terminará dejando al mundo ciego. A ver, les voy a contar su historia, a ver quién puede saber. Siendo un joven abogado de Sudáfrica, fue arrojado violentamente de un tren en movimiento por el simple hecho de no ser blanco, pese a tener un boleto de primera clase. Pasó la noche congelándose en la estación, experimentando la humillación más profunda de su vida a manos de un sistema que lo consideraba inferior. Vio la presentación. Ese fue Mahatma Gandhi. O sea, él en esa noche tuvo una eureka. O sea, en lugar de guardar ese rencor estéril, planificar una venganza violenta, él transformó esa humillación en una filosofía, el Satyahara, o la fuerza de la verdad. Dedicó el resto de su vida a apoyar a su pueblo y a resistir al imperio británico, sin disparar una sola bala. Decía que el verdadero valor se demuestra al negarse a herir al adversario, ganando la independencia de la India a través de la no violencia activa. Entonces, pues Gandhi fue una persona que fue impecable con sus palabras. O sea, tenía la veracidad, tenía el poder, la autoridad moral para poder hacer frente a todo lo que decía. Entonces, él no demostró, o sea, él demostró con hechos su palabra. No violencia, no ataquemos, o sea, resistamos con una paz activa. El siguiente personaje. El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo. ¿Y qué le pasó a esta persona? Fue bombardeada su hogar con su esposa y con su bebé adentro. Fue apuñalado de casi muerte, arrestado más de 20 veces y vivió bajo la constante amenaza de ser asesinado, lo cual al final sucedió. Entonces, el odio de sus enemigos raciales era físico, diario y brutal. Y él fue Martin Luther King Jr. Entonces, tras el bombardeo de su casa, una multitud enfurecida quería linchar a los responsables. King se paró enfrente de ellos y les dijo: no podemos resolver este problema con violencia. Debemos responder al odio con amor. Descubrió él que el odio daña más a quien odia que al odiado. No se limitó a tolerar a sus enemigos, marchó pacíficamente por sus derechos y los de los propios opresores. Transformó el sufrimiento de su comunidad en el motor de un movimiento de derechos civiles más importante del siglo XX. ¿Qué frase tan importante? El odio daña más al que odia que al odiado. Como dice la señora Anita también, si yo quiero que tomando veneno yo le pase algo a mi rival, pues el que se va a ir de este plano soy yo. Entonces, es no guardar odio. Y él nos lo dice muy bien, o sea, y King y Gandhi, o sea, son ejemplos. Marco Aurelio fue uno de los primeros filósofos y de allí Gandhi y Martin Luther King fue hasta la India inclusive para ver cómo Gandhi estaba también haciendo su resistencia pacífica, para él también aprender y llenarse de esa energía, de toda esa forma de pensamiento y poder también llevarla a Estados Unidos, donde se vivía pues toda esa situación tan fuerte con el racismo. Entonces, con Martin Luther King aprendimos que pues hacer lo máximo que podamos. O sea, sufrir un bombardeo, amenazas de muerte, asesinatos, o sea, todo lo que él vivió y él aún así que te diga no podemos resolver este problema con violencia. O sea, si una persona así ha podido soportar y sobrellevar todo esto, o sea, ¿qué pueden ser, digamos, nuestros daños que no perdonemos? ¿Qué nos pueden hacer a nosotros que nosotros somos incapaces
de ser condescendientes con nuestro adversario. Y vamos a cerrar con este último personaje. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se vuelve tu compañero. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con él, con tu enemigo, para que tu enemigo se vuelva tu compañero. Esta persona pasó 27 años en prisión bajo el régimen del apartheid en Sudáfrica. Realizó trabajos forzados en una celda diminuta. Al entrar a la cárcel, era un joven revolucionario lleno de rabia justa que apoyaba la resistencia armada contra sus opresores. Nelson Mandela. En el aislamiento de su celda comprendió que si salía de prisión odiando a sus carceleros, seguiría siendo un prisionero espiritual. Decidió estudiar la cultura y el idioma de sus enemigos, el Afrikaans, para entender su psicología, cómo pensaban, qué hacían, cuál era su forma de vida. Al ser liberado, en lugar de buscar venganza, invitó a su propio carcelero a su investidura presidencial y se sentó con sus antiguos enemigos en su gabinete de gobierno. Transformó el encierro en la herramienta política y moral más grande para unificar a su país. Entonces, si una persona así le ha costado 27 años de su vida aprender esta lección, pues que no nos cueste tanto a nosotros. Aprendamos de sus experiencias, aprendamos de lo que estos personajes nos han dejado como enseñanza tras haber vivido unas vivencias realmente, unas pruebas realmente fuertes, difíciles, intensas. O sea, esos 4 acuerdos, el ser impecable con nuestra palabra, el no hacer suposiciones, el no tomarse nada personal y siempre dar nuestro máximo esfuerzo, pues nos puede cambiar la vida, nos puede enseñar a poner la otra mejilla, inclusive si es ese mismo ofensor que tiene toda la vida. O sea, ok, es preferible eso a nosotros convertirnos en ese nuevo ofensor, en ese nuevo criminal, en esa nueva persona pues ofuscada y resentida de la vida. Entonces, ya para concluir, cuando los espíritus nos piden que ayudemos a nuestros enemigos, la mente humana nos puede decir que es imposible. Pero si miramos a la historia, si miramos a estos antepasados que hemos visto, pues entendimos que han sufrido traiciones, humillaciones, tortura y cárcel. Han logrado transmutar todo ese dolor en beneficio para sus propios opresores, para sus propios agresores. Entonces, si ellos, limitados por la materia, pudieron hacerlo, ¿qué nos impide a nosotros hoy dar este paso? Es como Vicente en el principio, o sea, ser asesinados por su propio círculo más íntimo, o sea, y aún así poner toda nuestra energía en su propio beneficio, en su propia elevación. Entonces, no puede haber dolor tan grande que nos obligue a nosotros pues a tomar estas decisiones, ya con un conocimiento adquirido como el que tenemos hoy en día. Entonces, pues ya no nos queda más que ser conscientes, de nuestro día a día, nuestras acciones, de que la recompensa va a ser muy grande si nosotros decidimos doblegar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro ego. Si dejamos todo eso de lado, pues vamos a ser muy bien recompensados. Entonces, pues, por el día de hoy, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, por favor,